Ella se pinta con un silva pen, dibujándose, dibujándose, boca postiza rojo de clavel, enchastrándose, preguntando, ¿se queda bien así? Muy buenas tardes, queridos invitados y personas que nos están acompañando en este conversatorio. A propósito de nuestra más reciente edición, la edición 110, donde tenemos el número dedicado a este tema tan relevante que todavía en esta situación sanitaria que estamos viviendo del COVID-19, pues pone de relieve, ¿no?, todos estos temas tan relevantes del hábitat y del cuidado, específicamente en este caso desde el punto de vista de género, ¿no?, desde una perspectiva de género. En la edición 110, pues ya ahora que la tenemos en las manos, pero es un proyecto que venimos trabajando desde hace 2 años. Arquitecto se sumó al trabajo de Gina Jiménez y de Eva Álvarez y Carlos Gómez para proceder, ¿no?, con esta investigación, donde se pone de relieve no solamente el tema, ¿no?, y todos sus aspectos antropológicos, sociales, económicos, físico-espaciales, sino también la importancia que tiene el poner en contexto el aporte de las arquitectas dominicanas y de las mujeres en general a este tema. Si vemos un poco la historia, una ojeada a la historia de la arquitectura, vemos que es muy poco lo que aparece como los aportes que han hecho las arquitectas y en general las mujeres a todo este tema del hábitat. Sin embargo, no es por falta de interés. El tema es que hay que ver cómo se cuenta esa historia y qué historia es la que nos han querido contar. Entonces, un poco para romper eso, pues tenemos este número donde se comparten un conjunto de ensayos que entre todos pues nos dan una visión de la importancia y que tiene esta introspección y esa reflexión de nuestros espacios cotidianos, del hábitat doméstico y también del espacio público y de la ciudad. Pero no soy yo que voy a hablar mucho de esto, aunque el trabajo con nosotros lo hemos compartido con los editores que ya les he mencionado. Tenemos hoy como invitada a la antropóloga social Taira Vargas. Es mucho lo que hemos leído y tiene pues una hoja que de leérsela aquí pues nos llevaría mucho tiempo, así que voy a darle algunas informaciones sobre nuestros panelistas para inmediatamente pasar a lo que va a ser bueno, el desarrollo del tema. Primero tendremos la participación de Taira, quien es antropóloga social, es pianista y profesora especializada en educación musical, tiene un doctorado en antropología social y desarrollos actuales de la UNED de Madrid, es investigadora con 30 años de experiencia en evaluaciones, sistematizaciones, estudios etnográficos y cualitativos en temas como pobreza, marginación social, género, violencia social, cultura juvenil, niñez, adolescencia, masculinidad, movimientos sociales, educación, microtráfico y drogas, migración y desarrollo local, trata y tráfico de personas en República Dominicana, Cuba, México y Guinea Ecuatorial. Ha escrito numerosos libros y es columnista del periódico Hoy y del diario electrónico digital Acento. Actualmente es consultora independiente y dirige la firma Equipo Vargas de Investigación Social. Ella al principio decía, no sé por qué me invitaron aquí, pero viendo esta experiencia y todo el conocimiento que ha acumulado en estos años de investigación, pues definitivamente más que bienvenida, Taira, a este círculo que aunque es arquitectura y género, pero como decíamos, es un eje transversal que cruza estas disciplinas y muchas otras. Entonces, ¿cómo
también ya los panelistas, una vez tengamos la participación de Taira, pues van a compartir un poco ya sobre directamente el contenido de la edición. Y tenemos a Gina Jiménez Suriel, que es arquitecta y curadora dominicana, como decimos, de aquí, del patio. Es un máster, tiene máster en Historia del Arte y Cultura Visual, con enfoque en estudios visuales por la Universidad de Valencia, donde nació esta linda amistad con Eva y Carlos, a quienes van a conocer en un rato. Es egresada del programa Curando Caribe y fundadora en 2015 de Locus Colectivo. Su tesis de maestría, Los caballetes de cristal de Lina Bobardi, Supresión del género en el espacio expositivo, fue incluida en el segundo Simposio Internacional de ARC de la Universidad de los Andes. Actualmente es coordinadora de artes visuales y exposiciones del Centro León y también es colaboradora ya en varios números y por varios años, así como ustedes la ven de jovencita, con nuestra revista. Bienvenida Gina, de nuevo. Y pues desde Valencia tenemos con nosotros a Eva Álvarez Isidro y a Carlos Gómez Alfonso. Ambos son doctores en arquitectura y socios en el estudio Gómez más Álvarez Arquitectos. Son docentes en el Departamento de Proyectos de la Universidad Politécnica de Valencia, España, donde a través de sus estudiantes han podido también conocer un poco de nuestra isla y de nuestra realidad. Eva ha sido profesora invitada en la Universidad de Leibniz en Hannover y en la Asociación de Arquitectura de Londres, en la Escuela de Arquitectura de la Asociación de Arquitectura de Londres. Me perdí ahí. Bueno, es directora del Seminario International Women in Architecture en Valencia, fue coordinadora de las series de exposiciones On Stage en varios años y miembro de la red Gender Diversity and Urban Sustainability desde 2009. Carlos, por su parte, es docente en el Departamento de Proyectos y desde el 2017 es director del área de infraestructuras de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido profesor invitado en Aquisgrán, en la Sapiencia de Roma. Desde el 2011 es miembro del Grupo de Investigación de Arquitectura Contemporánea de la Universidad Politécnica de Valencia. Ellos ya más adelante pues van a compartir con nosotros también su participación en la edición como coeditores y con el tema que abordaron en su artículo. Así que bienvenidos todos y sin más preámbulo, porque este tiempo después nos hará falta, vamos a darle la palabra a Taira. Bien. Buenas tardes, les doy las gracias por permitirme, ¿no?, compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema vinculado al tema de la revista Arquitecto, que me pareció sumamente interesante, todos los artículos que allí aparecen y que tienen que ver con todo el tema de arquitectura y género desde el espacio doméstico al espacio público. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre este tema y con referencia a algunos de los planteamientos que se dan en los artículos que tiene la revista, a partir de lo que ha sido mi experiencia en el trabajo con mujeres de los sectores populares. Y planteaba como primera pregunta, ¿no?, del título de mi reflexión: ¿es el hogar un espacio privado o público para las mujeres de los sectores populares de la República Dominicana? Eso me planteaba como pregunta general, ¿no? Desde la visión crítica al imaginario que se construye del espacio vivienda, desde la arquitectura desprovista de su significado cultural y el enfoque de género, es aguda y plantea muchas cuestionantes sobre lo doméstico y lo público, los planteamientos que se están haciendo en la revista Arquitecto, en los diferentes artículos que se firman allí por Gina Jiménez, Eva Álvarez, Carlos Gómez, Asho Amán, Flavio Martrella, Ada Yadira Lora, Isabel de León, Natalia Ulloa, y nos parecen claros en el sentido de repensar
todo lo que ha sido la construcción de los espacios de vivienda en una perspectiva arquitectónica y lo que son la misma construcción de las ciudades y edificaciones basadas en lógicas de la cotidianidad que tienen los urbanistas, los arquitectos y arquitectas, y que muchas veces está desprovista de la perspectiva antropológica, como bien se plantean en varios de los artículos. Mi reflexión, tomando en cuenta la cultura popular y sobre todo la participación de la mujer en los espacios del hogar, de lo que se puede llamar el espacio hogar o residencia, es tomar primero en cuenta que la vivienda, la residencia, para las mujeres en la cultura popular tiene un peso muy significativo. Mujeres que migran a otros países, estudios que he hecho con mujeres migrantes, establecen como prioridad la obtención de ingresos para la inversión en la vivienda. Así encontramos mujeres, por ejemplo, en el estudio que yo hice con mujeres dominicanas en Suiza, que trabajan en cabarets y en centros nocturnos, decirme que se sacrifican para conseguir dinero para poder construir una vivienda para su madre o para poder construir una vivienda para su familia. Igual encontramos mujeres que hacen trabajo sexual en diferentes lugares del país o que se dedican a esta actividad también en otros lugares, o que están cuidando personas ancianas o que están haciendo trabajo doméstico en otros países de Europa y Estados Unidos y también en las Antillas. Las mujeres realizan muchas actividades de obtención de ingresos de manera informal y muchas veces invisibles para el resto de la familia, para poder hacer reparaciones y mejoramientos de la vivienda. Las mujeres son proveedoras invisibles. Muchas mujeres no reconocen que trabajan ni que reciben ingresos por vías informales para no competir con el poder masculino y para poder manejar la libertad de la inversión en la vivienda desde los ingresos que pueden obtener. Así encontramos a mujeres en los barrios que se insertan en redes informales de sobrevivencia, que sirven como sistema de ahorro informal, y algunas de estas estrategias son los llamados SANES y las rifas. Los SANES es una red de sobrevivencia de origen afrocaribeña que funciona históricamente en nuestra cultura y que es un ahorro cooperativo informal. En él se entretejen una red de mujeres cuya conexión puede ser días, meses o años. La confianza entre ellas es el eje principal del SAN. Por eso las mujeres articulan en su red a otras mujeres en las que confían, con las que tienen relaciones primarias, que pueden ser sus vecinas, sus amigas, sus compañeras de trabajo o familiares. El SAN tiene mucho peso como forma de ingreso femenino y son muchas las viviendas que se han mejorado, que se han construido a partir de la obtención de ingresos a través del SAN o el arreglo de un SAN, como se dice entre comillas. Igualmente, situaciones de emergencia familiar y de compra de electrodomésticos o la inversión en un negocio o pago de una deuda. Igualmente pasa con las rifas. También es otra actividad frecuente en las que las mujeres realizan con cierto ocultamiento por las sanciones legales y formales a esta práctica. Esta se produce también como una estrategia entre mujeres, y así las mujeres riferas, que a veces tienen más de 30 años siendo riferas, logran obtener mejoras importantes en su vivienda y en la vida de su familia. La mujer que es rifera en el barrio administra pequeñas sumas de dinero que le facilita las posibilidades de realizar pequeños préstamos a otras mujeres, convirtiéndose en prestamista de ellas, y mantenerse al día con el pago de los alimentos y de los medicamentos. Las relaciones de confianza entre las mujeres y su continua comunicación facilita la articulación de este tipo de redes que ofrecen cierto alivio a las condiciones de marginalidad y pobreza en que viven y le permite un cierto sistema de
alternativas económicas de ahorro y de incidencia en la mejora de sus condiciones en los barrios y campos, demostrando también una gran creatividad para integrarse entre ellas como desde un tejido social aparentemente invisible, pero con múltiples alternativas y oportunidades, de manera que puedan abrirse canales para la ruptura de la misma situación de exclusión y subordinación que viven. En la vida cotidiana de las mujeres, el espacio hogar está muy lejos de ser un espacio aislado e individual. Cuando hablamos del espacio hogar, tenemos que primero precisar las diferencias de lo que es un espacio hogar en una familia nuclear, en una familia monoparental, matrilineal, o el espacio hogar en una familia extensa. Cada familia con una estructura distinta en sus relaciones internas tiene una interacción diferente en ese espacio hogar que se expresa en relaciones de poder distintas, donde en el caso de la familia nuclear es donde los niveles de ejercicio de poder patriarcal y de subordinación de las mujeres son mayores que lo que ocurre en el caso de las familias monoparentales, matrilineales, donde las mujeres son jefas de hogar y donde las relaciones son diferentes, siendo más horizontales. E igual ocurre en muchas familias extensas donde hay abuelas, tíos, tías, hermanas que tienen relaciones de poder en su interior también bañadas de la mezcla de la verticalidad y la horizontalidad. La existencia de estos diferentes tipos de familias debe ser siempre un punto de partida para el análisis de la relación entre género y vivienda, género y domesticidad, y el tema de lo privado y lo público al interior de la vivienda, porque suponen procesos distintos, porque suponen interacciones diferentes y porque suponen también una distribución del espacio de una manera distinta. El concepto de domesticidad expandida que se presenta en el trabajo, en uno de los trabajos de la revista, se aplica a lo que ocurre en el contexto popular. Tomo una cita que sale de otra cita que se hace de Susia Watayanja, donde se plantea que los grupos convivenciales liberados del corsé familiar están formados por seres que comparten actividades domésticas dentro y fuera e intercambian servicios y afectos simultáneamente durante el tiempo deseado, afectando las premisas del urbanismo y de las normativas edificatorias residenciales, dándose de forma permanente en el barrio y en las comunidades rurales, lo que se denomina como un sistema de relaciones ciudadanas domésticas. Este tema de las relaciones de ciudadana doméstica me parece sumamente interesante el concepto, porque de alguna manera expresa lo que pasa en el barrio y lo que pasa en la realidad de los espacios en los sectores populares. El espacio doméstico que se construye entre las mujeres en los sectores populares está bañado de estas relaciones ciudadanas domésticas, en las que se comparten actividades domésticas y de recreación y ocio en los callejones, caminos y espacios entre las casas. Las casas tienen las puertas abiertas y entre la casa y la calle, el espacio privado y el espacio público, las fronteras no están claras, se encuentran difusas y se entremezclan. Así como no existen fronteras entre fiesta y trabajo en la vida cotidiana de las personas en los sectores populares, y se extiende el universo sonoro festivo desde el hogar o la casa a la calle, y se comparte y se compite con los demás, así mismo ocurre con las actividades domésticas, que no se reducen a ese espacio hogar que no necesariamente se encuentra en un espacio cerrado. Si vemos las viviendas rurales que construyen las familias, tienden a tener una cocina separada del resto del hogar. ¿Por qué? Porque la cocina, el espacio cocina, también es un espacio que no solo se reduce a lo que es la actividad de la elaboración de alimentos, sino que es un espacio de interacción
entre mujeres en comunidades rurales, donde se articulan y se comparten redes de apoyo. El análisis del espacio hogar vivienda para las mujeres trasciende estas fronteras físicas, ¿no? Y es importante mirarlo desde lo que significa el agrupamiento continuo entre las mujeres. En estudios que hemos hecho, hemos podido ver que el 70% del tiempo del día las mujeres están articulándose entre sí en y dentro del barrio con las actividades domésticas y con todas las actividades que se realizan a nivel social. Y estas redes tienen como característica la espontaneidad y están basadas en la reciprocidad de bienes y servicios. El contacto entre mujeres por vía de las demás tiene un espectro de conocimiento de ellas mismas, un sistema de control a través del chisme de lo que pueden ser los ámbitos de su privacidad y su intimidad, e igual también un sistema de apoyo y solidaridad. Así, por ejemplo, el cuidado, que es algo que está visto como parte del espacio hogar, se extiende hacia el barrio y entre vecinas, amigas, familiares, se comparte el cuidado de niños y niñas para las mujeres que tienen que trabajar o las mujeres que tienen que salir. Y así se comparten otras múltiples actividades, entre ellas, entre las que podemos encontrar el lavado, la elaboración de alimentos, la limpieza. Igualmente, una mujer compra una lavadora, inmediatamente compra la lavadora, la pone a disposición de las demás para compartir el lavado entre ellas y para igualmente con otros electrodomésticos. Y cuando se produce cualquier situación de escasez o precariedad, entran estas redes de solidaridad y apoyo. Uno de los temas fundamentales de estas redes de apoyo y solidaridad es la salud y la enfermedad. El tema del COVID, por ejemplo, que se ha presentado en los barrios, ha sido abordado desde una perspectiva de redes de apoyo y solidaridad por la existencia de estas redes entre mujeres. Son las mujeres que tienen el conocimiento, la sabiduría empírica de lo que es la medicina popular en combinación con la religiosidad popular, desde lo que son las mujeres curanderas, que aprenden tradiciones de medicina popular a través de generaciones, y con ello se hacen los remedios caseros. Estos remedios caseros se están utilizando ahora y se están extendiendo grandemente con el COVID, pero se hacían anteriormente, y lo que se está aplicando es toda la sabiduría empírica de lo que eran los remedios para las enfermedades infectocontagiosas y respiratorias. Pero igualmente ocurre que estos remedios caseros también se extienden a múltiples situaciones de salud y enfermedad, y de alguna manera a actividades de resistencia entre las mujeres a la imposición de normativas sociales, como es el caso de la interrupción de embarazos. Entonces, así también encontramos cómo entre redes de solidaridad entre mujeres también se da el conocimiento de remedios caseros que han existido a través de la historia y que se han ido reproduciendo de mujer a mujer con respecto a estas actividades. La muerte, por ejemplo, que es una actividad que pudiera ser calificada como una actividad íntima o privada, familiar, no lo es en los estratos populares, sino que es una actividad colectiva, una actividad social. Y la celebración de la muerte de una persona en el barrio incluye a todo el vecindario. Y así, cuando se hace el velatorio de la persona muerta en el barrio, se extiende de la casa a la calle y se incluye a todo el barrio, y todo el barrio entra en luto, siendo la actividad principal del barrio, pero igual ocurre en las comunidades rurales. Y de ahí que se pueda elaborar comida para todos los que visitan a la familia y para todas las personas que participan de los 9 días del velatorio. Y esa celebración de la muerte es una demostración también
de todo lo que estamos planteando en términos de la difusa frontera entre lo privado y lo público, porque no se queda en el espacio hogar, no se queda en el espacio doméstico ni en la esfera de lo privado, sino que trasciende hacia lo público de alguna manera. Entonces, en términos de lo que ha sido el confinamiento a partir del COVID-19, esto ha significado un impacto para las mujeres en su espacio de convivencia, porque ha replanteado lo que es la situación del hogar y su significado de extensión de lo doméstico a lo colectivo y de lo que es lo privado a lo público. Así, en diálogos y relatos con mujeres encontramos una situación de gran vulnerabilidad ante el estrés y la gran presión que tienen al interior de sus hogares, con los múltiples roles que tienen que desempeñar en una sociedad patriarcal como la nuestra. Las mujeres que tienen que asumir los roles de cuidado y atención de niños y niñas, que muchas veces esos roles de cuidado tienden a ser compartidos con otras mujeres, se relegan a la situación de un hogar que tiene que cerrarse por el mandato de quédate en casa o como parte de esta política que está acompañada de medidas represivas para que no salgan del hogar. Entonces, este hecho convierte a la mujer somete a la mujer en una situación más vulnerable porque está teniendo una mayor carga de las que tiene cotidianamente, pero además se siguen reproduciendo las situaciones de desigualdad de género porque no se producen cambios en las relaciones de género al interior del hogar, y en familias nucleares no se incorpora la participación del hombre en las actividades domésticas, sino que por el contrario sigue totalmente excluido de las mismas y las mujeres sobrecargadas con todas las actividades internas. A esto se le suma el hecho mismo de que las mujeres que viven círculos de violencia intrafamiliar, que es parte de las relaciones que se dan en las familias nucleares, entre las relaciones de pareja, estas situaciones de violencia antes del COVID tendían a ser tratadas y abordadas con apoyo socioafectivo y también apoyo legal muchas veces, y lo que puede ser la salida de la mujer de ese círculo de violencia a través de estas redes de mujeres, vecinas, amigas y familiares. Sin embargo, la cuarentena ha supuesto que la mujer tiene que mantenerse al interior del hogar, y esto afecta de manera directa a la reproducción de estos círculos de violencia y a que la mujer no tenga espacios de salida a estas situaciones de violencia y tenga que vivirlas de una manera más cruda y con el silencio y con el sostenimiento de la misma. Esto ha supuesto que para las mujeres no hay escapatoria, y el confinamiento para las mujeres se ha convertido realmente en un drama social de mucho mayor envergadura de lo que puede significar para la población masculina. El quédate en casa es una trampa para las mujeres, es quedarse atrapadas en un espacio hogar que impone una lógica de intimidad que no existe en su imaginario cultural. La realidad del espacio vivienda hogar se muestra así muy compleja, trasciende los límites de la vivienda, residencia e integra un complejo entramado de relaciones y actividades privadas en lo público y públicas en lo privado, que cuestiona las concepciones urbanísticas y arquitectónicas tradicionales y entre lo que bien plantea los trabajos que se publican en este número de Arquitecto, en una expansión de lo doméstico a lo público desde las interacciones sociales que se produce al interior de barrios y comunidades rurales con un eje movilizador que son las mujeres. Visibilizar el rol que asumen las mujeres en el espacio urbano y rural como tejedoras de viviendas con sentido colectivo social, con una ruptura de la dicotomía privado-público y como forjadoras de cohesión social es fundamental en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a mejorar el hábitat y la bioseguridad
con un enfoque de género en sectores populares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Taira, por tu ponencia. Justamente ahí, bueno, el asunto de la enramada intermedia entre la casa y luego la cocina en los sectores populares y rurales, sobre todo, es algo que tenía ahí apuntado. Un poco, bueno, Leida la veo que está también unida en el Zoom, que es una de las articulistas invitadas a este número de la revista. Y un poco lo que me interesa es contar cómo llegamos al proyecto. Como bien decía Carmen, la Arquitecto se unió, digamos que muy desde el principio al proyecto y bueno, lo empezamos a pensar a finales del 2017 a raíz de mi tesis de maestría, de la que Eva fue asesora. Déjenme compartirles. A ver, un segundo. Entonces le decía, Eva fue la asesora de mi tesis de maestría en el que fui acotando el tema de investigación, vinculando mi formación de la arquitectura con lo que en ese momento estaba estudiando, que es estudios visuales. Y entonces llego a los Cabaletes de Cristal de Lina Bobardi para el MASPI, el Museo de Arte de Sao Paulo. Y un poco en la tesis lo que intentaba plantear es la posibilidad de pensar la potencia de los planteamientos queer dentro de la museografía, en el ámbito expositivo, y además cómo el espacio expositivo de los museos y de los centros culturales puede funcionar como un laboratorio para ensayar ciertas soluciones arquitectónicas espaciales que puedan luego llevarse al espacio doméstico, al espacio público, suprimiendo la idea de género y la categoría de género como tal dentro de la concepción de diseño. Esto que ven es la primera disposición de los cabaletes en la pinacoteca del museo, y esta es una foto reciente, cuando los cabaletes fueron restaurados nueva vez en el espacio expositivo, y a partir del cual se generan unas dinámicas de interacción que me sirvieron a mí un poco para empezar a pensar o a imaginar cuáles serían las potencialidades, exacto, de pensar la arquitectura desde lo queer. Y entonces ahí es cuando estoy investigando la producción visual y la producción arquitectónica dominicana desde la perspectiva de género, y me encuentro con la obra Directrices del artista Mónica Ferreras de la Maza del 2002. En ella justamente aparecen en estas tres pantallas, en una, esto es un videoarte, aparece un colectivo de personas que están dándole unas indicaciones espaciales de cómo construir lo que luego la mujer, el sujeto, está dibujándose en la parte izquierda de su pecho. Y realmente hasta ahora es la primera reflexión que intenta cuestionar la concepción del diseño arquitectónico y de las ciudades dominicanas desde la perspectiva de género. Y bueno, digamos que a partir de allí yo empiezo a escribir notas que espero que poderlas recoger en el artículo que saldría en el siguiente número de la revista y con el que cerraría esta primera parte del proyecto. Y me voy a permitir leer alguna de ellas. El espacio arquitectónico no es neutral, afirmando con ello que el hecho arquitectónico crea siempre espacios que transmiten ideas, normas y sobre todo poder. Es decir, nuestro hábitat construido es fruto de las instancias que interactúan en la sociedad, que va desde intenciones políticas de los gobiernos hasta intereses particulares, condiciones materiales de la vida, intereses macroeconómicos de los sectores privados y otros tantos.
en manos de arquitectas, arquitectos, urbanistas y de cualquiera a cargo de la modificación del territorio y de los espacios, edificaciones, recae la responsabilidad de definir senderos justos para todos y todas. Y recuerdo que la oración final con la que cerraba la conclusión de mi tesis precisamente apuntaba a cómo pensar la arquitectura y el urbanismo desde la perspectiva de género es una cuestión de justicia social. Pensar el espacio construido que habitamos es un ejercicio no exclusivo de quienes proyectamos las ciudades y proyectamos las edificaciones. Y ahí es sumamente importante lo que señalaba Taira en relación a las construcciones populares. Pensar el espacio construido es algo que le concierne a todas las personas. Hacerlo desde la perspectiva de género evidencia una responsabilidad y un reconocimiento al compromiso que tenemos para con los demás. Pensar la arquitectura desde la perspectiva de género en República Dominicana es promover la introspección y la pausa necesaria para mirar el camino andado y reconocer las omisiones, segregaciones y discriminaciones de las que como arquitectas, arquitectos, urbanistas y desarrolladores hemos formado parte, consciente o inconscientemente, a través de la proyección de las edificaciones y de nuestras ciudades. En Dominicana, en el 2018, según datos recabados al 17 de diciembre, por el Observatorio de Igualdad de Género, la tasa de feminicidio fue de 65 mujeres. En tanto que los homicidios a personas homosexuales y trans son cifras imposibles de rastrear, dada la carencia de fuentes oficiales y debido a que el Estado no tiene unas políticas definidas sobre la diversidad identitaria. Estas estadísticas parecieran inconexas en relación a la arquitectura y al urbanismo, pero cuando se piensa en ella como símbolo y por ende susceptible de plantear ideas espaciales de homogeneización cultural y o jerarquías relacionales, los actos de habitar el espacio público, privado, partiendo de un solo sujeto que aparenta ser universal, no son casuales y la forma de diseñarlas procura favorecer a unos cuerpos sobre otros. Debatir al respecto producirá un hábitat construido mucho más democrático y que reconoce y visibiliza la diversidad de las personas. Y en ese sentido, cuando mencionaba lo de los feminicidios, voy a traer una situación concreta que me pasa en el 2013, a mediados justamente de mi carrera, de mi formación como arquitecta. Estamos construyendo una vivienda de tipología emergencia en Monte Plata y en un momento era una vivienda, una familia quienes la habitaban monoparental, donde la madre es quien provee y quien la sostiene. Entonces ella en un momento se acerca al grupo que estábamos construyendo y nos pide como, bueno, yo necesito que hagamos una modificación a la distribución que ustedes están haciendo, porque en ese momento ella todavía no había cerrado su relación matrimonial y la pareja cuando iba al espacio doméstico usualmente lo hacía ebrio, en condiciones de ebriedad, y ella siempre, ella había rastreado y identificado en qué horarios usualmente esta persona iba al espacio, y entonces ella tenía que salir por la puerta de la cocina, que su vivienda en ese momento, ella se había como asegurado de tener ese acceso. Y entonces en esta vivienda que se le estaba construyendo nueva no tenía el acceso por una puerta por la cocina, porque obviamente allí casi todos éramos de arquitectura y de ingeniería civil, como estas cosas no están necesariamente contempladas dentro de un programa de áreas, dentro de un flujo de circulación espacial, etc. Y en ese momento efectivamente tuvimos que contemplar y modificar el planteamiento de la vivienda y reubicar el espacio donde estaba la cocina del resto de las áreas, además alejar mucho más en la puerta de entrada de aquel espacio de cocina. Y traigo esto a colación porque efectivamente fue una cuestión que para nosotros en ese momento, la mayoría de estudiantes, como que la realidad golpeó en la cara. Es como de repente en las clases de diseño estamos pensando en unas personas concretas
de unas realidades socioeconómicas determinadas, con un tipo de relación filial también que pareciera como que es lo universal y cuando es todo lo contrario. O sea, como este tipo primero, el sujeto universal para el que planteamos los proyectos en diseño arquitectónico no es únicamente una persona universal. Y segundo, las realidades de quienes habitan los espacios son bastante particulares. Obviamente sí, nosotros como la primera cuestión dentro de la arquitectura es esa relación directa con quienes vayan a habitar, pero no necesariamente tenemos como esos asuntos que son más de quienes efectivamente van a vivir allí. Y sí, como a partir de todo esto es que pensamos en el proyecto la necesidad de continuar y visibilizar la práctica de muchas de las arquitectas, en el caso de Leida, en el caso de Natalia, de Isabel, pero que también fuese una reflexión transdisciplinaria, por ejemplo, Ada, que viene desde la psicología y desde la antropología, porque efectivamente el espacio arquitectónico, y esa es otra cuestión, como estamos acostumbrados a una arquitectura que es todóloga, cuando no es así, y las circunstancias actuales precisamente nos van desmontando esas ideas. Es cuanto. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir, Carlos y yo, es que para nosotros es un honor estar aquí. Las coincidencias del universo, no existen los sujetos universales, pero sí las coincidencias hizo que Gina viniera a Valencia, que nos pudiéramos conocer y que cosas que están tan distantes, además hoy podamos estar conectados y charlando con ustedes. Un placer haber conocido a Carmen y la revista y no podemos estar más que agradecidos. Nosotros ahora voy a compartir pantalla y vamos a explicar un poco nuestras razones para plantear el tema. Tenemos que hacerlo en 15 minutos, Carlos y yo, a ver si conseguimos. Voy a poner un cronómetro. A ver si es posible hacerlo en 15 minutos. ¿Se está viendo ya? Sí, se está viendo. Lo que no va. Ahora. Me gustaría que fuera. Ahora. Sí. Ahora. Bueno, pues lo primero es agradecer la invitación. Es un placer y un honor estar en este cartel. Y bueno, pues nosotros somos Eva Álvarez y Carlos Gómez, como ya has dicho. Trabajamos juntos, damos clase en la Universidad Politécnica. Y si alguien quiere contactar con nosotros, además de por Gina y por Carmen, pues aquí tienen nuestros datos. Pero hacemos más cosas. Digamos que aquello es la parte oficial, pero hacemos muchas más tareas. Todas las personas hacemos muchas más tareas que las estrictamente profesionales. Carlos y yo además somos pareja, lo tengo aquí al lado, estamos conectados en un ordenador, pero está al lado. Y estudiamos juntos, somos los dos arquitectos y tenemos 3 hijos. Por lo tanto, las cuestiones de género las tenemos muy asumidas en nuestro, digamos, en nuestro marco en el que vivimos, pues las tenemos muy presentes los dos, además, ¿no? Debo decir yo que los niños no tienen la edad ya que aparecen en esa foto. No, eso es una pena. Lamentablemente, pero bueno. Esas fotos del 2008 ya son personas mayores y serias, nos riñen y todo. Incluso el pequeñito. Sí. Bueno, Carlos, bueno, vamos a hablar los dos, pero porque siempre trabajamos juntos, estudiamos juntos, trabajamos juntos, tenemos los niños juntos y es muy difícil discriminar exactamente qué hace quién, ¿no? Entonces hemos planteado estas palabras un poco entre los dos. Bueno, estos son dos carteles del Archivo Internacional de Mujeres Arquitectas en Virginia, en Estados Unidos, en la Universidad de Virginia. Y la verdad es que estos carteles de los años 70, digamos que son un poco el inicio de lo que nosotros queremos contar aquí por una parte. Yo creo que el final es más bonito que el principio, porque lo que queremos contar al final es un poco cuál es el instrumento que necesitamos para poder
trabajar sobre el género, que esa es la cuestión. Y la verdad es que estos carteles nos dan alguna pista. Bueno, esto es en el propio archivo, fotografiándolos un poco para que se vea el tamaño de las piezas y tal. Y sobre ello se va fotografiando el detalle. Y la artista que hizo este cartel coincidió que tenía un interés en ese momento matemático con la fotografía y la astronomía, y nosotros de ahí hemos sacado una punta a una afición personal, y aunque parezca un poquito estrambótico, nosotros queremos emplear esa historia para intentar explicar la herramienta. La cuestión aquí es intentar ver lo que normalmente los ojos de las personas no están habituadas a ver. Y para eso vamos a ver dos parejas de imágenes de astronomía hechas por nosotros, en las que son la misma imagen, empleando una técnica determinada. Vuelve ¿vale? hacia atrás. Vuelvo un segundo hacia atrás. No se ve, prácticamente no se ve, y acto seguido sí que se ve. En la siguiente pareja pasa exactamente lo mismo, es decir, no voy a extenderme. Aquí vemos un cielo normal y corriente, pero sin embargo ese cielo normal y corriente oculta el mismo cielo en el mismo momento. Es que va lento ahora. Sí, tranquilo. Todas estas galaxias pequeñitas que aparecen por ahí, este cúmulo con 8 o 9 galaxias, todas en un montoncito. Vale, entonces aquí la cuestión es el instrumental ideológico. Primero es el instrumental mecánico. Hacen falta cosas, pues telescopios, hacen falta aparatos, cosas que han inventado las personas para estudiar siempre. Da igual el tamaño, puede ser más o menos doméstico. Esto es La Palma, la isla de Eva, cargada de telescopios de verdad, con fotos fantásticas. Y en otros sitios del mundo donde las imágenes son distintas, los radiotelescopios, instrumental, todos para ver las mismas cosas. ¿Qué es lo que querríamos aquí sacar de esto? Pues que al final, para poder ver cosas que no se ven, podríamos transponer de la fotografía, y en este caso de la astronomía, 3 mecanismos que con una ligera cuidado podríamos asociarlos a cualquier casi de conocimiento. El primero es pensar que para ver algo podemos estar mucho tiempo viéndolo. Es decir, en fotografía eso es una exposición larga. Con eso obtendríamos nitidez, definición del dato. Podríamos hacerlo también haciendo muchas imágenes, es decir, tomando muchos datos del mismo sitio y luego juntándolos todos. Eso en fotografía se le llama apilamiento. ¿Vale? Ya hemos visto los dos, el proceso largo en el tiempo y el proceso de apilamiento. Y otra cuestión muy interesante para lograr la misma nitidez, para llegar en la investigación a los mismos resultados o semejantes, es trabajar en red. Es decir, en un mismo instante, muchos instrumentos hacen la misma medición y la suman o hacen una adición. Eso es hoy en Internet es obvio. Las redes que van desde las redes de Internet hasta las redes sociales en los barrios, en los grupos de personas, en las casas. Por lo tanto, la nitidez podemos pasar desde la nitidez entendida como algo físico de la fotografía a algo que tiene que ver con algo mucho más complejo, pero sin embargo los mecanismos del tiempo, el apilamiento de datos o el trabajo en red quizá serían útiles siempre para ver imágenes completas. Da igual qué imagen, ¿vale? Si nosotros pensamos ahora cuál es la herramienta que nosotros queremos sacar aquí para el género, realmente la herramienta que estamos pensando es en el feminismo. Desde los años 70, y esta imagen es muy bonita, esta imagen de Sheila Lebrand, en la que para hablar de feminismo emplea una pieza mecánica claramente vinculada al trabajo manual de los hombres en ese momento. El símil de las lunas arriba, en la que aparecen mujeres. La luna siempre por varias razones, pero digamos que nosotros la traemos aquí por aquello de que la luna carece de luz si no la ilumina el sol. El sol es un hombre, es masculino, la luna es femenino, necesita la luz del hombre, ¿no? Es bastante ofensivo el asunto. Esto es en los años 70. Y en la misma época, pues en arquitectura, ¿qué pasaba? Pues Susana Torre, aquí lo vemos, exposición del trabajo de las mujeres arquitectas recopiladas por la Liga de Arquitectura Americana
en el archivo de mujeres arquitectas y en lugar de exponer el trabajo de, por así decirlo, aquellas arquitectas que seguían un rol, permítame decirlo así, más masculino, es decir, de sobresalir socialmente dentro de su ámbito de trabajo, lo que se decide es exponer el trabajo de todas las mujeres arquitectas que tienen trabajos recogidos en el archivo, todas por igual, en un espacio equivalente, en mismas condiciones. A ver, es que va un poco lento. Sí, el salto es un poquito lento. Bueno, si saltamos a la actualidad, pues un ejemplo de recopilación de trabajo de las arquitectas, sin duda una recopilación brillante, es el de Inés Moaset y todo su equipo desde Argentina, pero en realidad desde todo el mundo. Un día una arquitecta, el blog que ya tiene más de 1 millón de visitas, que va subiendo a la red los datos del trabajo de mujeres arquitectas en todo el mundo, con independencia de cualquier tipo de observación de nivel en cualquier rango social. Es el trabajo aséptico de las mujeres arquitectas, que hasta ahora ha sido mayoritariamente ignorado. Continúa tú, por favor. Bueno, esos proyectos que han tratado de demostrar, contar, visibilizar el trabajo que han realizado las mujeres arquitectas a lo largo de la historia, también ha continuado en el proyecto de subir perfiles de mujeres arquitectas a Wikipedia, que no solo no hay mujeres, y mucho menos hay mujeres arquitectas que han sido liderados por el Guggenheim inicialmente y que ha tenido una gran respuesta por parte de una arquitecta y otros colectivos. Y aquí queríamos contarles que el año 75 fue el Año Internacional de las Mujeres, se celebró en la ONU, hubo varios congresos y la revista Architectural Design editó este número, Women in Architecture, en el que en el año 2015 era el 40 aniversario, para el cual hubo una serie de celebraciones y seminarios, uno de ellos en Valencia, que lo organizamos Carlos y yo, en el que se estuvo también debatiendo cuál ha sido la aportación de las mujeres a la arquitectura y si las mujeres arquitectas han propuesto temas nuevos que podamos considerar o que podamos estudiar para aprender de ellos. En Valencia la verdad es que para nosotros es un orgullo mostrar este cartel porque estaba Inés Moaset, estaba Zaida Musi, Inés Sánchez de Madariaga, Susana Torre, mujeres que publicaron en el número inicial. Hubo un momento de colectivo de alegría viendo cuál era el trabajo y cuál era la situación de las mujeres arquitectas en aquel momento, que después continuó más actuaciones en Londres. Incluso con publicación de artículos en más revistas, con movimientos que todos ustedes han oído y han sido ampliamente publicados. ¿Cuál es a dónde queremos llegar? Es decir, el feminismo, la perspectiva de género, el trabajo realizado por las arquitectas, el trabajo realizado por las mujeres, la antropología feminista, tiene ya conocimiento adquirido que debemos conocer y usar. Usar en la ciudad y usar en lo que hacemos. Y además debemos conocerlo. Nosotros nos hemos propuesto en la universidad, por supuesto minoritariamente, prácticamente somos Carlos y yo, no se crean que aquí atamos perros con longaniza. Saber qué es lo que el feminismo como herramienta crítica para analizar la realidad y para priorizar decisiones puede aportar. Hemos invitado a Jo Freeman, Susana Torre varias veces, Madhavi Desai, que es una arquitecta feminista trabajando en la India, incluso a personas jóvenes para que nos cuenten ellas cómo viven la realidad ahora y qué es lo que piensan de todo esto, que es algo que a las mujeres mayores como yo nos sorprende. Y además a Dolores Hayden, con la que contactamos, no pudo venir porque se rompió un tobillo, porque conocíamos su obra y nos fascinaba. Desde los años 80, ella está trabajando por ver, qué es lo que han aportado las arquitectas en su trabajo y si de ello podemos aprender. Y ella ha puesto 2 puntos sobre 2 IEs que a nosotros nos parecen relevantes. Uno es las aportaciones de las arquitectas a lo que podamos llamar arquitectura doméstica, que como decía muy bien Taira, ni es privada ni es pública, es decir, lo doméstico no entra en ninguna de las dos categorías.
porque ella se dio cuenta que a mediados del siglo XIX varios grupos de mujeres habían producido nuevas tipologías de viviendas, de edificios y de organizaciones no urbanas, pero sí barriales, en las que había cocinas comunes, elementos comunes, se ayudaban entre ellas para poder cuidar a los niños y trabajar. Y ese punto nos pareció importante porque ponía, digamos, otra vez el remache o hacía el foco sobre que necesitamos nuevos tipos de viviendas, que tenemos que aprender a combinar usos, como por ejemplo en Nina West Homes en Londres, donde una mujer divorciada organizó un conjunto de viviendas con una guardería y espacios comunes para que un grupo de mujeres se pudieran organizar y salir adelante en una ciudad difícil, en circunstancias difíciles. Y sobre todo en sus textos pone de relieve que deberíamos revisar y repensar la división entre espacio público y privado. Me alegra que Taira lo haya puesto sobre la mesa, es decir, lo doméstico ni es público ni es privado exactamente, esa división y cómo tenemos que trabajarla, la hemos dado por hecho, pero no está clara. La división sexual del trabajo doméstico, por qué determinadas tareas las realiza quién. La base económica privada del trabajo doméstico es algo que se resuelve en familia y ya te apañarás, el Estado o las organizaciones sociales no tienen nada que decir. Y por supuesto la separación espacial entre hogar y trabajo que en arquitectura y en urbanismo el movimiento moderno ha exagerado desde nuestro punto más de lo necesario, ¿no? Vemos algunos ejemplos de viviendas recientes. La verdad es que las referencias son europeas, pero hay en todo el mundo donde se empiezan a cuestionar el tipo de espacios. Que en el fondo no son más que espacios tradicionales llevados a lo contemporáneo. Lo que ocurre es que por lo menos han sabido ver las virtudes de determinados espacios intermedios, como son las terrazas, como son los lugares colectivos, los espacios ahora de trabajo, para poder arreglarse las cosas. Da igual las afueras de Burdeos, da igual Berlín. En todos estos casos, o en Barcelona, que es una cooperativa donde en realidad es una construcción casi un esquema tradicional de viviendas muy flexibles. En ese sentido no es nada tradicional lo que es en sí la célula, porque las viviendas crecen y disminuyen, tienen capacidad de crecer y disminuir con el tiempo al ser una cooperativa, es decir, la vida de esa cierta unidad familiar que es tan variable en el tiempo puede adaptarse, pero además hay elementos colectivos para todos los que viven en esa unidad residencial. Para los niños, para los mayores, para los vecinos o amigos o lejanos que vienen a visitarte, o en estas otras que está promoviendo ahora una institución pública en Barcelona, el IMSOL, donde bueno, pues el espacio continuo dentro de la vivienda parece que empieza a aparecer siempre en todos los proyectos. La verdad es que insisto que en la arquitectura tradicional hay muchos mejores ejemplos, pero también es verdad que en cierto sentido en las viviendas actuales también se está intentando implementar. Y lo mismo podríamos decirnos en los espacios públicos. Sí, Dolores Hayden también se dio cuenta que, por ejemplo, en Los Ángeles, cuando estuvo trabajando en los 90, a pesar de que la población era muy diversa, con una gran cantidad de personas afroamericanas o asiáticas, todas las calles y todos los lugares públicos eran en honor a hombres blancos, fundamentalmente anglosajones. Y esto que estamos viendo aquí es que promovieron el primer monumento a la primera mujer negra que se liberó en ese estado y que fundó la primera guardería pública para dar servicio a las mujeres de la zona de influencia, ¿no? Que era Biddy Mason. Esta parte de la investigación, u otros ejemplos en los que se ha aplicado las perspectivas de género contemporáneos, como en Barcelona, Lola Domènech, en el Paseo de San Joan, o Equal Sari y Saida Mouchi. Es que va con retardo. Hay un cierto desfase, perdón. En Santa Coloma de Gramenet, un parque que está diseñado con las personas del barrio y tratando de atender a sus necesidades y a su criterio. Espacios públicos, Carlos. Que hay mucho desfase sí. En este momento en la señal, Eva. Estamos todavía con el parque público. Sí, ya hemos pasado 3 diapositivas y aún va por la anterior. Sí, es que vamos con... O edificios públicos que al final son nuevos lugares de encuentro para el barrio y que además tiene ese punto de la sostenibilidad actual, pero que son además sostenibles socialmente, que ese es el gran tema, ¿no?
En este caso es un pequeño pabellón de barrio en una barriada de Barcelona. Que estoy un poco esperando el delay de las imágenes. O el estudio de patios escolares con perspectiva de género, donde se puedan establecer estudiar o repensar las relaciones entre los niños y las niñas en el ámbito del colegio, ¿no? Ya han pasado los 15 minutos y nos falta bastante, vamos a ir muy rápido por esto. Aquí les queríamos contar la relación que hay pues entre Valencia y... la lejana relación. Entre Valencia. La verdad es que el día que hice esta captura de pantalla estaba directamente la tormenta encima de República Dominicana, pero aquí podemos ver República Dominicana, La Palma, que es donde nací yo, y Valencia, que está aquí. Si pasamos al siguiente, va con un poquito de retardo. Que va cogiendo cada vez más retraso, sí. Lo cual lo hace más difícil. Bueno, Valencia está aquí. Aquí es donde coincidimos Carlos, conmigo, el pobre hombre desde La Palma fue a dar conmigo, y Gina y el resto de los compañeros. La ciudad de Valencia, creo que esta parte la vamos a pasar muy rápido. No, es que no pasa, Eva. El problema que tenemos es que yo estoy viendo el tiempo real que está pasando y se ha quedado con Valencia, y el salto cada vez es más costoso. Bueno, pues creo que voy a dejarlo por aquí. La ciudad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, está en un sitio muy plano, muy cerca del mar, que está entre la Huerta Valenciana y la playa. Es un sitio estupendo. Es que tengo al lado el ordenador de Carlos y veo lo lento que va. Yo creo que vamos a pasar directamente a las imágenes del final. Es que hay un retraso muy grande y se ha perdido el hilo de todo. Les queríamos contar que el gobierno de República Dominicana ha tenido durante años un plan para que sus estudiantes vinieran a la Universidad de Valencia a hacer el máster, donde nosotros éramos profesores del máster de arquitectura avanzada, paisaje, urbanismo y diseño, y que ahí es donde hemos conocido a varias de las personas que han sido parte de la revista. Nosotros allí directamente explicamos lo mismo que nosotros aplicamos en nuestra obra propia, en nuestra investigación, o en lo que escribimos o lo que estamos viendo aquí. Y queríamos acabar con unas imágenes de la revista porque nos parecían muy significativas, porque la voz de las mujeres y la voz de las clases oprimidas, por decirlo de alguna manera, ha sido tan no escuchada, es decir, tan apagada, que hemos desaprovechado todo el conocimiento existente, tanto en la tradición como en las personas, como en los usos, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen que está publicada en la revista, en la que estamos viendo que las mujeres son las que están haciendo las tareas domésticas, B, que no las están haciendo dentro de casa, sino en el espacio exterior, como decía Taira, son espacios de extensión de la vivienda, que hay una relación con el elemento verde, que están en zonas, digamos, con buenas condiciones de salud pública, parece que haya ventilación, hay espacio desde luego, no hay ningún hombre. En esta fotografía, la siguiente, las magníficas fotografías del proyecto de fotografía de la revista, bellísimo, con las fotografías de Wilfredo García, estamos viendo personas mayores, es decir, nos sorprende que en las fotografías nunca hay hombres, es algo que hay que destacar. Hay mujeres mayores que están probablemente en su casa. La pandemia ha puesto en evidencia todo el problema del cuidado de las personas mayores y de las relaciones intergeneracionales. Estamos viendo una estancia con el techo alto, con tragaluces encima de las puertas que permiten la ventilación cruzada, con puertas que tienen mallorquinas que hacen que pase el aire exterior, cortinas que
dan cierta privacidad, pero no impiden que pase el aire, ¿no? O este espacio intermedio que viene a continuación. Sí, nos entra la imagen, sí, que esta es Ahora. fantástica. De nuevo, otro espacio que no tiene nada que envidiar, al todo lo contrario, va muy por delante del que hemos enseñado de la Catón y vas a las afueras de Burdeos, que es un espacio fantástico donde uno puede estar en la calle, pero está en su casa, donde obviamente es un espacio que el fotógrafo lo acertó en su momento fantásticamente al siempre incorporar mujeres en ese espacio. Esos espacios intermedios no son ni públicos ni privados, probablemente sean semiprivados primero y semipúblicos después. Son todos los espacios de extensión de las casas y que son espacios que en las promociones de vivienda nueva, cuando se hace vivienda social, desaparecen totalmente y que hacen inhabitables los espacios, ¿no? Y que desde un punto de vista técnico, además tienen unas condiciones climáticas, ambientales, no solo para las personas, que es lo fundamental en términos sociales, sino también son más sostenibles que desde luego cualquiera de las promociones que estamos viendo de las construcciones habituales que normalmente se fotografían en la arquitectura hoy. Por lo que decía Taira, aquí estamos viendo mujeres, esta foto es muy bonita o muy clara, porque estamos viendo a un grupo de mujeres con un niño pequeño al medio, un niño o una niña, estableciendo algún tipo de red, y el señor por allí suelto, aislado, ¿no? Es decir, esta persona no va al tema del cuidado, que es algo que nosotros pedimos siempre que nos dan voz, y es que no vamos a cambiar nada si los hombres no reclaman su derecho a cuidar. Y además lo decimos como derecho. Es decir, si el mundo tiene que cambiar es porque las mujeres, por supuesto, adquieran los derechos que nos merecemos de justicia social, pero también porque haya un cambio radical de arriba a abajo donde todo el mundo se dé cuenta que las principales tareas son el cuidado. En esta otra fotografía, también bellísima, estamos viendo el uso de esos espacios intermedios para el cuidado y no estamos viendo ningún hombre. No hemos visto ningún hombre cuidando tradicionalmente, ¿no? Es decir, y el cuidado es lo fundamental en una sociedad. El cuidado a uno mismo, de los demás y del entorno en el que vivimos, con independencia de los problemas sociales que cada sociedad tiene o el nivel de avance económico que tiene. Mucho del avance económico que otros países puedan tener los tienen porque han desestimado el cuidado de los que tienen alrededor, ¿no? Entonces, y sé que me he alargado mucho, nos hemos alargado mucho y lo siento, es decir, nosotros queríamos trasladar a través de la revista y a través de nuestra docencia la necesidad de abordar urgentemente las tareas de cuidado como motor de una revisión del contrato social. Así de claro, no hay más. Y eso tendrá consideraciones arquitectónicas que ya las tenía. Las vemos en la arquitectura del pasado. Por lo demás ha sido un placer. Desde luego que sí. Lo siento, Carmen, no sé hablar poco. Excelente, la verdad que tanto tiempo Eva y Gina, Carlos, trabajando esto y escucharlo y poderlo compartir ahora con un grupo mayor, una audiencia muy selecta, veo varias amigas, colegas, directoras de escuela de arquitectura y directores también de escuela de arquitectura, o sea que yo entiendo que podemos decir que vamos a multiplicar estas reflexiones. Hay mucho por concluir, pero antes me gustaría pasar a algunos de los comentarios. Hay una pregunta por acá muy interesante que toca precisamente ese espacio que en nuestra, vamos a decir, en nuestro medio es muy común en las viviendas, que es el cuarto de servicio. Ella pregunta, Laura Hernández, si cuándo ha surgido, cómo ha cambiado, y apunta, ¿no?, las características de las dimensiones de ese espacio tan pequeños, poco iluminado, y bueno, un poquito si se le puede abundar de eso. Hay algunos de los artículos, Laura, hablan de este tema, sobre cómo la vivienda, y era un poco lo que decía Taira y también mencionó Gina, ¿no?, cómo la tipología de vivienda se divorcia de esa realidad y cómo tradicionalmente en la vivienda
los espacios de cuidado son minimizados o son, vamos a decir, no jerarquizados en relación a otros, como las áreas sociales, y a veces una sala que no se usa mucho, se le da más importancia o más espacio que a ese espacio de cuidado, que no solamente un cuarto de servicio, involucra otras áreas. No sé si alguno de ustedes quisiera abundar un poquito sobre ese tema. Sí, yo quisiera decirte, Laura, que en el caso local, efectivamente también tú señalas que en otros lugares, en otros contextos, no necesariamente ese espacio aparece dentro de un programa de áreas. En el caso local es una evolución y yo creo que está atravesado completamente por un asunto socioeconómico en relación al desarrollo de proyectos habitacionales que parten de un tipo de vivienda para unos sectores de clase media alta, etcétera, en donde ese espacio, y que además está vinculado con la idea de la segunda casa, como la casa de verano en la montaña, etcétera, etcétera, donde se creaba una unidad habitacional aparte para el equipo, para los trabajos de servicio. Y los desarrolladores lo que hacen es como agarrar esta idea y, por supuesto, llevarla a intentar ubicarla y plantearla dentro de unos espacios, a veces el propio apartamento donde yo estoy viviendo hoy día, que son unas dimensiones bastante reducidas, digamos, para la media, tiene un cuarto de servicio. Y es como, sin embargo, nosotros nunca hemos tenido tal cosa, no pensamos en ello. O sea que hay una cuestión ahí como entre desarrollo y una cuestión de socioeconómica que parece atractivo, como bien tú señalas. El apartamento tiene 3 habitaciones y un cuarto de servicio, entonces ya da una idea de como una jerarquía socioeconómica aparentemente respecto de otros proyectos. Y también ahí quisiera señalar una cuestión, por ejemplo, cuando Taira mencionaba lo que sucede entre la vivienda y la casa en los sectores. En mi caso tengo la experiencia con el campo de mi abuela, sobre todo lo he visto desde lo rural. Hay un espacio intermedio que es la enramada, y justamente esa enramada me parece, conversando con mi abuela, que aparece en estas viviendas porque el lugar de conversación mientras la persona va cocinando sucede o debería suceder lo más próximo a la cocina. Y sin el contrario a lo que sucedería en otros lugares o en otras lógicas de convivencia, está la sala o está el comedor, que son espacios que se utilizan muchísimo menos en los contextos rurales. Y otra cosa muy importante es, todos nosotros hemos visto en algún momento dentro de la evolución de la arquitectura popular dominicana cómo empieza a aparecer este cuadrado en relación a la cocina y la sala, en una tipología de galería, sala, cocina. Ese cuadrado no es algo como que a alguien se le ocurrió y es una creatividad de una persona, sino que precisamente por la necesidad como la mayor parte del tiempo, y usualmente quienes ocupan ese lugar en el contexto dominicano son mujeres, y tienen que hacer ese trabajo desde la cocina para continuar con el trabajo de cuidados de los hijos, aparece este cuadrado, que luego en otra tipología habitacional aparece la cuestión del desayunador, que también te permite una mayor apertura desde el espacio cocina. Pero así podríamos señalar lo que sucede, por ejemplo, con el balcón. Bueno, nosotros lo sabemos, como y es una cuestión que está muy vinculada a una realidad climática particular. La galería, el corredor, el balcón es muy propio nuestro. O sea, y
Y lo que ha sucedido con el balcón es precisamente una extensión y un vínculo de la presencia de la mujer en el espacio, como esta cuestión del, bueno, lo doméstico, hasta dónde llega y dónde empieza la vida pública. Que también es una cuestión que, o sea, en conclusión, a lo que voy con mi intervención es que creo que precisamos de una actualización o un continuar con la evolución de la arquitectura popular y de la arquitectura vernácula dominicana, porque en ese tipo de construcciones la mujer, por lo mismo que señalaba Taira, tiene una mayor implicación en la toma de decisiones. Y creo que de allí podríamos extrapolar al conocimiento técnico en las escuelas de arquitectura. Y repensar unas soluciones habitacionales que, de nuevo, parten primero desde un sujeto y desde una teoría muy europea, en concreto de mediados del siglo XX, que muy poco tienen que ver con unas realidades socioeconómicas contemporáneas dominicanas. Sí, yo quería decir algo. Con respecto al tema histórico de los espacios domésticos, del cuarto de servicio, eso se vincula a la esclavitud. Si ustedes se fijan, las casas de los esclavistas, las casas de los esclavistas que todavía quedan en muchos países, van a ver que hay una casita que está al lado de la casa donde vivían los esclavos, ¿no? Y que eran de espacios mucho más reducidos que la casa de las personas esclavistas, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría no todavía suficientemente trabajada en términos, la hipótesis, no suficientemente trabajada en términos históricos, de la conexión entre el trabajo doméstico y la esclavitud, ¿no? Y cómo el trabajo doméstico sigue siendo pensado de una manera de esclavitud, ¿no? En nuestra sociedad, sobre todo, esa ruptura con la esclavitud no se ha dado en muchos matices culturales. O sea, se le demanda a la empleada doméstica que está condormida, que se queda a dormir en las casas, y por eso ese cuarto de servicio está pensado para ese modelo de la empleada doméstica que queda a dormir en la casa. Se le demanda un horario de trabajo que supera las 8 horas, ¿no? Laborables. Y donde se supone que debe estar disponible todo el tiempo, sin horario de descanso, mientras esté en la casa, los 5 o 6 días que se quede en la casa con dormida. Entonces, y qué decir de muchas otras cosas, el hecho de ponerle uniforme, el hecho de ponerle una serie de restricciones en términos de la interacción familiar, el hecho de que coman fuera de lo que es el escenario familiar, de que tienen que comer de manera excluida del espacio familiar, en otro espacio, o sea, de que no pueden ingerir alimentos que son de la familia, sino de peor calidad. Incluso hay viviendas donde le tienen una estufa aparte para que no cocinen comida para ellas con la estufa de la casa. O sea, hay un montón de elementos que demuestran la continuación, incluso el uso del término chopa, que es un término totalmente humillante y discriminante hacia ellas, hacia las empleadas domésticas. Entonces, todo esto es parte de esta continuación de la esclavitud. Y yo creo que lo que está pensado a nivel arquitectónico es esa lógica. Por eso le ponen un espacio tan pequeño, con unos baños muy pequeños, ¿no? Y realmente que no ofrecen condiciones dignas para una persona realmente quedarse allí y poder dormir allí y residir allí, con los servicios que necesitan en ese centro. Realmente yo coincido plenamente con lo que está diciendo Taira, incluso en ejemplos, digamos,
tópicos de la arquitectura, lo que llamamos arquitectura moderna o contemporánea de los años 50 o 60 de Estados Unidos o europeos, me da igual, pero en este caso pues los más conocidos son de Estados Unidos, el espacio para el servicio doméstico eran siempre la peor orientación, con las peores superficies, con todas las condiciones que ha descrito muy bien Tahira. Yo podría recordar un ejemplo de una casa muy conocida americana donde el chofer tenía su dormitorio exactamente dentro del garaje, es decir, separado del habitáculo del coche, pero el cuartito microscópico, una casa famosísima de muchos metros cuadrados en su planta principal, donde, por así decirlo, los propietarios, porque era el propietario claramente, disponía de vivienda tremenda, y sin embargo el chofer vivía en el sótano, en el semisótano donde estaban los coches, en un rinconcito indescriptible. Entonces, digamos que eso encaja perfectamente. De todos modos, yo debo decir que en nuestro contexto la vivienda con dormitorio para el servicio, con ese espacio de la persona que reside de noche allí, digamos que se ha mantenido hasta, digamos, 2-3 décadas atrás. En este momento eso es muy minoritario y muy de clases sociales con muchísimos recursos económicos. Y digamos que todo el debate de la vivienda en este momento es todo lo contrario, abrir todos los espacios para que cualquier persona que esté haciendo una tarea doméstica pueda incorporarse al conjunto de la vivienda. Es decir, la cocina tiende a ser abierta, los espacios, esas salas que antes eran como cerradas solamente para recibir 3 veces al año, yo qué sé, un día de una celebración especial, un familiar muy especial, o no sé, digamos en nuestra cultura las Navidades o algo así, y el resto del año la sala no se usaba o se usaba muy pocas veces. Todo eso ha pasado a ser espacios de gran flexibilidad, muy continuos, donde desde un punto de la vivienda puedes controlar, saber todo lo que pasa en el resto de la vivienda, si hay niños, si hay una persona mayor. Digamos que sí que el tipo está evolucionando. En ese sentido, las viviendas sociales que no hemos podido ni enseñar por nuestra, digamos, overbooking de imágenes del Ayuntamiento de Barcelona iban en ese sentido. Creo que efectivamente, desde luego, coincido totalmente con el discurso de Tahira en el sentido de que todos esos espacios llevan a pensar en la esclavitud, sean realmente originarios de la época del esclavismo, pero desde luego en el mundo contemporáneo representan un cierto modo de esclavismo, sin duda. De todos modos, asumen que cuidar es algo deplorable, no es deseable cuidar. Y ese es el punto que nosotros pensamos que hay que cambiar, es decir, en primer lugar, que se repartan horizontalmente, todo el mundo cuide, pero es que estar con tu marido hablando, tomándote un café, no tendría por qué ser un problema. Estar con un niño pequeñito que tú has querido tener, con eso abre un frente muy grande, ya lo sé, sí, pero en las situaciones en las que tú estás con los niños, como la señora de antes que estaba en la terraza, es agradable estar con tus padres, es decir, esa situación que cuidar es algo horroroso, es una de las que tendríamos que empezar a cambiar, porque si no va. Si seguimos manteniendo esa posición de que cuidar es algo indeseable y que cuiden otros, que está mal, ya pueden presuponer que pienso que está mal, pero no vamos a poder cambiar las cosas. Es decir, se tiene que, desde mi punto de vista, desde luego, se tiene que hacer transversal a toda la sociedad todas las tareas de cuidado con total naturalidad y además como algo bueno. Cuidarse a uno, poder dedicarse a la salud, perdón. Carlos. No, qué va. Vamos a ver, pero yo sí que quiero distinguir dos cosas que nosotros siempre hablamos en el género, y eso Gina incluso se lo habrá oído a Eva decir muchas veces, me imagino, alguna vez. Y es que hay dos cuestiones fundamentales que hay que distinguir. Una cosa son los objetivos que está diciendo ahora Eva, que son objetivos en cierta medida, no digo utópicos, pero sí de largo recorrido. Está claro que esto no va a ser de aquí 2 meses, ni va a ser de aquí 2 años, por desgracia. Alcanzar esos objetivos en el que todo el mundo vea que las tareas domésticas pueden ser
muy buenas incluso para su propia experiencia vital y por lo tanto para su modo de trabajar y para muchas cosas, y por lo tanto no son una especie de carga o lastre, que una bola que uno lleva con una cadena al pie y que se la pone a una trabajadora habitualmente. Por lo tanto, esa tarea de intentar cambiar el mundo en ese sentido, entendemos que el género debe buscarla como un horizonte cuanto más próximo mejor, pero también tiene que asumir que hay un recorrido para llegar a ella y por lo tanto también tiene que atender las cuestiones que son de urgencia vital. Es decir, si en una vivienda tiene que aparecer un espacio de servicio porque va a aparecer de un modo u otro, entendamos que eso puede darse, o si tiene que cogerse el autobús en un determinado sitio, pues esa parada de autobús tendrá que tener las condiciones adecuadas para que sus usuarias, y digo usuarias porque mayoritariamente hay más mujeres que hombres que usan esos elementos, tendrán que tener unas buenas condiciones, tendrá que haber aseos en la calle, tendrá que tener ese espacio algo menos, unas condiciones menos reducidas, horrorosas, porque eso es lo que va a pasar pasado mañana. Entonces, esas dos líneas hay que tenerlas, hay que trabajarlas, entiendo, simultáneamente. ¿Cuáles son los objetivos reales de justicia y cuáles son los de corto alcance? Definitivamente, bueno, esto da para mucho, es el primero de esta serie de conversatorios. Nuestra idea es que vayamos agotando los otros temas, tanto desde la vivienda como desde la ciudad y el espacio público. Como se ha hablado, no se puede divorciar una cosa aquí de la otra. Y de lo que se trata es precisamente de eso, o sea, cómo desde el punto de vista del feminismo y de la perspectiva de género, sumamos miradas que son necesarias para todos estos cuestionamientos, estos replanteamientos que debemos hacer, ¿no? En términos de política de vivienda, en términos de construcción de ciudad, en términos de hábitat construido, en términos de relaciones, en términos de concepción de todos estos temas de cuidado y de cómo entender, ¿no? De que no es, el feminismo no es, o el punto de vista de género es para las mujeres, sino es para todos, definitivamente para construir hábitat y espacios más inclusivos, más justos, pero para todos y todas. Agradecerle infinitamente pues su participación, tanto el público que ha estado con nosotros y a los invitados, a Taira, gracias por sumarte a esta reflexión. Y bueno, Eva, Gina y Carlos, seguiremos ya más adelante. Invitarlos a todos ustedes a que si quieren repasar todo lo que hemos hablado acá, el video se queda en nuestro canal de YouTube de Arquitecto RD y también, como no, pues a buscar nuestra edición en nuestra tienda en línea, en arquitecto.com, de Arquitecto 110, dedicada a este tema de arquitectura y género como una primera entrega, o en nuestras oficinas que pueden llamar y encontrarnos en las redes sociales. Muchísimas gracias por participar. Espero que queden bien. Nosotros debemos casi marchar porque aquí hay toque de queda y por eso tuvimos que cortar, porque si no hubiéramos seguido definitivamente. Pero estoy segura que próximamente nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias.